Hola, buenas noches. Vale, vamos allá a continuar con el Final Fantasy XVI. Que lo dejamos justo aquí. Me tenía que reunir con los libertadores. Creo que no tenía ninguna... No tenía ninguna misión secundaria por hacer. Después de que pasase lo que pasó con nuestro colega Cid y con su base y todo. Joder, es que están todos aquí en la mierda, ¿eh? En la absoluta mierda están todos aquí, tú. Bueno, es que este sitio lo destruyeron el Imperio. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Vientos de infortunio. ¿Otra vez me dan los 10? Eso es para que no sé ni para qué sirven. La verdad. A ver, ahora tengo que ir a la abadía de... Hostia, tengo que ir a la abadía esa, tú, donde estaban los tíos estos petrificados. Que los tenían refugiados a los portadores. Pues allá vamos. No sé si habrán nuevos enemigos o qué. Pero es como que estas tierras están yéndose ya a la mierda. Nada, están como los de siempre. Los mosquitos y plantas y demás. Es que son de nivel 19 realmente. Al final me he puesto este porque es para mí el mejor. Porque el ataque ese que se quedaba como un rayo en una posición no me convence nada. Muy buenas, SLW, bienvenido, tío. Vale. Ojo. Ah, esta es la Martha, ¿no? Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what Los happened. guardas oscuros. The Black Shields? The bastards caught wind. The Abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. Que son como una división aparte del Imperio o algo así. Turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. O son otros. They may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. A ver, ¿me puedo enterar? Libertadores. Claro, estos son los libertadores que son los que nos hemos encontrado antes. Que es un equipo formado por miembros de la Guardia entrenados para rescatar a portadores de la esclavitud. En un principio contaba con unos pocos voluntarios que decidieron quitarse la marca para llevar a cabo sus misiones con mayor libertad, pero sus filas han crecido bastante desde que se trasladaron a la nueva guardia del lago Bueno.
Están dirigidos por Otto y gozan del apoyo de varios aliados repartidos por toda Tormentia. Pero no dicen nada de los tíos estos. Ah, ya solo te falta el platino del Rift Apart. El de PS4 es muy fácil. El reboot este que hicieron. A mí me resultó bastante fácil. Vale, estos chocos no van a hacer nada. Mira, voy a cargarme a estas. Que no me molesten. Vale, fuera. Están aquí las plantas estas, ¿no? Vale, una fuera. Joder, es que son de nivel 19 y yo siendo nivel 26, ¿sabes? También te digo, la puedes reventar. Are we too late? There might still be someone inside. No. Tanto muñecos. Estabas tú así. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. Ah, esto es la división que nos ha dicho. Their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Ahora veremos. Coño, que no quería hacer eso. Joder, chaval. La que quito, ¿no? Ah, mira, tengo otro combo con ese. Vale. Ahora leeré sobre los soldados oscuros, estos a ver. ¿De qué palo van? Is that all of them? I think so. Ok. Rayo, ¿queda alguno? No. Misión cumplida. Uy, me dan 250 por la cara, tío. ¿Qué cojones? I didn't see the abbot. He may still be alive. Vale. En esta casa no entramos la última vez. Joder, están todos muertísimos, tío. The abbot. Ah, y el abad también. Mira, ese se ha convertido en piedra absoluta, tú. Bueno, todos se han convertido en cenizas incluso. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Bueno, cenizas. Rollo de piedra triturada. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help.
Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. Ahora entiendo lo del brazo, decir. Estaba ya como convirtiéndose en piedra. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Matt to beg his aid and tell her this wasn't her fault. Estos no se han enterado que Cid I shall. ha palmado. In here. We found a survivor. Ya le queda poco, ¿no? Iba a decir. Se muere ahí. He's gone. We've laid the abbot to rest. But the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix Jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Exequias por los caídos. Otra vez. 5 de las cosas esas que no sé para qué sirven, tío. Vale, ahora tengo que ir. ¿Dónde? Por aquí abajo, ¿no? Tendré que ir por el puente levadizo y explorar toda esa zona. Vale, aquí se iba por... Vale, sí, más o menos por aquí arriba y luego por abajo. ¡Hostia! Los murciélagos. Míticos murciélagos, tú. Arimán, clase C. Recompensa 5000 y 10. ¿Esto será de cacería o algo así? Por toda Balistea encontrarás temibles enemigos llamados escorias. Aunque supongan todo un reto al derrotarlas, no solo obtendrás guiles y renombres, sino también preciados materiales para fabricar un nuevo equipo y mejorar el que ya tienes. También puedes subir del combate si no te ves preparado. Para conocer más acerca de dónde encontrar las recompensas... Vale, tablón de anuncios. Pues sí, son como... Son como cacerías. Lo que ya había dicho. Hostia, condena, tú. Hostia, este ya mete, ¿eh? Me iba a hacer sismo más, ¿sabes? Hostia, chaval.
Como te meta eso, te destroza tú. Vale, otra vez. Pero la condena, creo que no pudo escapar. Vale. Ah, ya le queda nada prácticamente. Vale. Escoria derrotada. Y esta porque era de nivel 25 o así, pero ya me veo que... O sea, que esto es renombre. You didn't see that coming. Eso de ayer es renombre y supongo que cuanto más suba el renombre, más bestias podré cazar. O mejores bestias podré cazar. Supongo, algo así. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. Ahí tengo que leer We should go back. lo de los imperiales oscuros estos. All right. A ver si me sale. Guardias oscuros. Orden de caballeros fundada por la emperatriz Anabela, que hija puta, tras su nombramiento como virreina de la provincia imperial de Rosaria. Sirven bajo sus órdenes con el noble pretexto de preservar el orden y la ley en los nuevos dominios imperiales, pero en realidad se dedican a ejecutar portadores. Son un poco los inquisidores de Star Wars, tío. En plan, están como los soldados imperiales normales y esto que son como una élite mejor que se dedican a exterminar a los portadores. Y digamos que los portadores son como un poco los Jedi. En ese sentido. Un poco, pues eso. La Santa Inquisición, vaya. We're best off staying where we are for now, I reckon. No one survived then. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them.
preferably big Vamos a ir a por la madre ya, de una They vez. can come in here again and threaten my people. They're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Igual ahora volvemos a la base y tenemos las cacerías disponibles. Tiene toda la pinta, ¿no? ¿O qué? Uy, ¿esto? El orgullo de las alas blancas. ¿Qué es eso? O sea, me sale como en una cruz. No me sale como una exclamación, como que es una secundaria. Oi! You handy with that sort? Of course you are. Bet you're a now. Question is, are you willing to use it? Chocobos. You heard me right. And not just any choc. Whiteheart and her flock are the bravest birds. Estos son los que hemos visto. Chocobos. It's true. Why? They saved me from a go on then. Ah, vale, tengo que ayudar a los chocobos, vale. All right. There's a good lad. Igual estas misiones que salen como un... Chocobos. con un más... Cut across the way son para ganar como renombre o algo así. Scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a you save Whiteheart and her flock. You hear me? And don't worry. I'm sure I would. And good luck to you. Vale, pues a salvar a los chocobitos. ¿Que están por abajo? Sí, están por abajo. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Hombre. No quisiera ser yo, pero literalmente le llamabas Ambrosía al tuyo. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Hostia, ¿no será Ambrosía esta? Speaking of brave birds. Y la han como rebautizado. Bueno, rebautizado. Looks like they went that way. Le han cambiado el nombre. Y te vas a reencontrar con Ambrosía. Estaría guapo, la verdad. These chocobos aren't going down without a fight. Joder, ya han matado a un man, ¿no? Mira los pobrecitos. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. Not around here. Oh. Because she's something of a hero in these You hurt her. Piss off. All right then. Hala, por ellos. Pues que con esto ya te los cargas tú. Vale. Hostia. Este es tocho. El venador este. Ha tirado otra poción. Es que no veo absolutamente nada. ¡Ojo!
King, muchísimas gracias por esa raid. Ok, no te preocupes, bienvenidos a todos. No la había visto porque estaba contra este man. Bienvenidos a todos. Espero que disfrutes de Final Fantasy. Por otro parry que le he hecho, tío. Sí, esta Final Fantasy es increíble. Joder, otro parry, tú. El maestro de los parries. Vale, ya estaría. Ya te digo, King, en tema de lore estoy modo full lore leyendo todo y montándome mis propias teorías y es lo que más me está gustando de este juego. Aparte de que la historia es la polla y la banda sonora. Lo único que no me gusta son las secundarias. ¿Será ambrosía este? Bueno, no tiene como... Bueno, sí, tiene el ojo del pedrazo que le pegaron, ¿eh? O sea, que sí que es ambrosía. Pues claro, es ambrosía. Ahí está. Hey, muy buenas, Adrián Narex. Bienvenido, bienvenida. Ya, esta secundaria ha molado hacerla. Hay secundarias que están guapas, pero hay otras que dices... Son de salidas de un MMORPG. Esta está bonita, tío. Ha tenido... Iba a decir, ha tenido hijos o ha hecho amigos. Ha hecho amiguis. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bat. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Guay. Qué bonita, tío, esta misión secundaria. ¿Ves? Cuando hacen misiones secundarias chulas, interesantes, se dice. No, I dare say she'd suit a fine. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two. Bird like her would have cost a princely sum. Well... Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right. What is it, girl? She wants her master back. ¿La vas a poder montar o algo así? Told you. And it seems her... Is that it? La vas a poder montar en Chocobo ya. If this ain't a heartwarming sight. Oh, stay. Míralo tú. Qué guapo. Hostia, le han puesto un parche, tú. Es Nick Fury al Chocobo. She does indeed. How much do I owe you? Few scraps of leather's the very least. Oh, I'll be sad to see her go. Don't you worry. We'll get along. You hear that, White Heart? You've earned yourself some time off. Ole, ole. Muy buenas, Pati Cookie, bienvenida. Full familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my car on the road, didn't you? Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement, get it. Anyhow, best be on. Sí, este chocobo blanco es el que tenías tú de... Bueno, pequeño. Cuando eras joven. Que le pegaron un pedrazo. Cuando atacaron el pórtico del Fénix. Y te has reencontrado con él. ¿Cuántos años después? 18 años después. Porque eran 13 años de lo que pasó en el pórtico del Fénix y
Y luego eran 5 años. Creo que sí, creo que 18 años, tío. Ahora puedes montar en Ambrosía, ole, ole. Pues vamos a ver. Voy a montar en Ambrosía para recorrer juntos las tierras de Balistea. Vale, para llamarla. Ole, ole. Véalo. Como en el 15, tú. Fiel montura. Vale, con este galopas. Es literalmente como en el Final 15, vaya. Qué guapo, tío. Que puedas montar en Chocoboya. Está muy, muy guapo. Lo que no sé si subirán de nivel como en el Final 15 o simplemente será una montura y ya está. Pero bueno. Vale, teníamos que regresar a la base. Así que vamos a volver. Aquí ya no queda nada por hacer. No sé si todos los que os habéis pasado por aquí del directo de King habéis jugado Final Fantasy, pero la verdad es que este está muy, muy guapo. Y podéis empezar por cualquiera, porque como las historias son independientes, no hace falta jugarte 15 juegos antes del 16, eso es lo bueno. A ver qué quiere el bueno de Gab, que también le quitaron el ojo. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, Hostia. you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? Ah, este es el dominio que estaba como en tierra de nadie. All the other nations were that they didn't think to do it first. Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. Rollo de los restos de los que queden, aprovechan los otros y los matan, ¿sabes? Ah, bastante bien. Rollo, no hay cristales para nadie. 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. Igual se queda Kupka ahí. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. Es que los de la isla de hierro. And I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle. Su tío. Byron Rossfield. Creo que no lo habían presentado. Of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait. Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then.
What are we waiting for, eh? Huh? Ah, por el cristal de la isla de hierro. Tú eres de Santander, de Cantabria, yo soy de Valencia. Tenemos las cacerías, tú. Hasta disponer la lista de misiones, el tablón de anuncios y el rincón de mecenas. Del mecenas. Ah, pues hacer la lista de misiones, el rincón del mecenas y el tablón de anuncios. Vale. ¿Dónde el Moguri? A ver. Hostia. Se nos ha desbloqueado un montón. Y aquí hay una secundaria. El fruto de su esfuerzo. Estos son cartas. Las clases de Vivian. Tablón de anuncios. Rincón de mecenas. Vale. Quiero ver... Quiero ver si hay algo de lore añadido. Aunque dudo bastante, pero bueno. My knowledge is yours. I don't believe you've read this particular chapter before. Ah, sí estará fresquito por ahí por Cantabria, vaya. Más o menos. Disputa del dominio del cristalino. Contienda entre el Sacro Imperio de Sanbreque y la República de Dalmequia por el control del dominio cristalino en el año 878. El territorio fue declarado neutral en el Pacto de No Agresión firmado entre naciones de Valistea, pero en el año 873 el Imperio proclamó Twinside su nueva capital, desatando el conflicto. Un poco lo que hemos visto. Es que fue primera aparición, pórtico y luego ya es como renombrado Alma Blanca. Y este es el tío, ¿no? Byron Rosfield, hermano menor del difunto archiduque Elwin y regidor del puerto Isolda. Próspero puerto mercantil del sur de Rosaría. Byron heredó una pequeña fortuna familiar que agrandó gracias a su maña en los negocios y su espíritu aventurero. Su nombre es de sobra conocido en los consorcios de toda Valistea y en todas sus tabernas. Vale. ¿Tenemos actualización de Joshua? No, no tenemos mucha actualización. Ahora mismo aquí no sé a cuánta temperatura estamos. Bueno, 26 también. Vale. Lugares y sucesos. Las 7 casas de Rosaría. Las 7 familias aristócratas del antiguo Gran Ducado de Rosaría, sus orígenes se remontan a las dinastías que regían las pequeñas provincias independientes que se unificaron para formar el ducado. Antaño gozaban de gran influencia política, pero la emperatriz Anabela revocó toda su autoridad tras la anexión imperial. Qué hija puta, tío. Puerto Isolda, ciudad portuaria ubicada al oeste de la provincia imperial de Rosaría durante el reinado del archiduque Elwin. Llegó a rivalizar en tamaño con Rosaliz y fue centro neurálgico del comercio ducal con el resto de naciones. Tras la invasión imperial, todos sus cuarteles militares y su mercado han quedado bajo control de Sanbreque. Y luego está el colmillo del dragón, que es uno de los 5 cristales madre. Ubicado por la República de Dalmequia, a diferencia de otros cristales madre que se yerguen imponentes acariciando los cielos, el colmillo del dragón está completamente rodeado por un anillo de montañas que los resguardan. La extracción de cristales de sus minas ha reportado incontables beneficios al pueblo de Dalmequia, que lo considera símbolo de prosperidad de la nación. Que no haya sido el titán el que haya rodeado el cristal de montaña, ¿sabes? Y esta es la columna del dragón cristal madre que se alza junto a Stonehill, la capital del reino de Wales. Su superficie irregular recuerda a los escarpados acantilados de Cenicia, contra los que se estrellan las embravecidas olas. Para llegar a su interior se ha de cruzar un gran puente que se extiende desde la capital. En él se encuentran las únicas minas que abastecen de cristales a todo el pueblo de Boled.
pero su producción no es suficiente para satisfacer la demanda y el rey se ve obligado a importar de otras naciones. ¿Se importan cristales de otras naciones? ¿O importan como mineros de otras naciones? Porque son como súper escasos. Bola de dragón, cristal madre situado en el dominio cristalino. Es el mayor de los 5 cristales que quedan en Balistea, bañado por la luz del sol poniente. Bueno, las islas del dominio repartidas a su pie. La cola del dragón ofrece una estampa que deleita a quienes la contemplan. Ese es el cristal que todos quieren hacerse con él. Básicamente. Purga. Tras su nombramiento como virreina de los territorios de Rosaría anexionados al imperio, Anabela instauró un cuerpo de leales soldados, los guardias oscuros, para preservar el orden y la ley. Sin embargo, sus auténticos designios son otros. Llevan a cabo siniestras matanzas de portadores huidos de la justicia y de todo aquel que ose darles refugio. Estas tropelías, conocidas como purgas, ocurren sin previo aviso y pueden llegar a diezmar aldeas enteras. Me pregunto, ¿de dónde habrán sacado la purga, los soldados oscuros, los que matan a portadores? Me pregunto dónde lo habrán sacado, la verdad. ¿Is this Star Wars? Uno de los medios de comunicación empleados en Balistea. Hay más probabilidades de interceptar una carta que un estolas, pero a diferencia de estos últimos, las misivas pueden enviarse a destinatarios desconocidos. Por desgracia, la mayor parte de la población balistenea es analfabeta, lo que limita su empleo a usuarios con cierta educación. En la guardia se enseña a los portadores a leer y escribir, y muchos de ellos disfrutan redactando sus propias cartas. Y ya está, no hay nada más. Y luego del bestiario tenemos el Arimán. Criatura alada con un único descomunal ojo con el que otea el horizonte en busca de su próxima víctima. Puede teletransportarse para pillar a sus presas desprevenidas y desgarrarlas con sus afilados colmillos. Sin embargo, la auténtica razón por la que el Arimán es tan temido reside en la maldición que puede conjurar capaz de acabar con la vida del guerrero más fuerte y aguerrido de toda Balistea en tan solo un instante. Vale, pues vamos a ver el tema de las cacerías. Tenemos la misión secundaria esa también. De hecho, tenemos tesoros. O sea, tenemos aquí tesoros. Y tenemos cartas aquí. Que no sé qué serán. El más noble de los chocobos. Ah, vale. Esto es lo que es. Me alegra saber de que hayas podido encontrarte con tu chocobo Alma Blanca. Es un buen nombre, pero estoy seguro de que se alegra mucho más cuando la llamas Ambrosía. Una vez me contaste que te salvó aquella noche en el pórtico del Félix. ¿Quién iba a imaginarse que tantos años después seguiría pasando sus días protegiendo a los demás? Hay cosas que no cambian con el tiempo, ¿verdad, Clee? Jill, tío, me da un poco de pena porque ha pasado de ser un personaje súper guapo a ser literalmente una maceta con peluca. Porque no hace nada, tío. O sea, me hace gracia que sea literalmente la dominante de Shiva. Y no hace nada, tío, la cabrona. No hace nada, tío. Vale, esa es la que tenemos ahora. ¿No la podemos mejorar? No, es que esa no la podemos mejorar, tío. Y aquí no tenemos nada nuevo. Vale, vamos a ver esta secundaria. A ver qué coño hay que hacer. Aquí hay como un huertito, ¿no? O sea, este es el huertito este que se han montado aquí. ¿Y esto? Como otra... Vale, es como un de investigación o algo así. Joder, pues menudo huertito puta madre que se han montado aquí, ¿no? Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well... It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martell's pride and joy. It was a sapling when I took it on, you see, after she... And not only is it ready, it's actually tasty. Impressive. I thought this first harvest could go to... You couldn't take them, so...
Vale. It'll be nice being the bearer of good A news for a change. repartir fruta, vaya. She always had a soft spot for that lot, see? Here you go. Martell apple. Pues esta no es que sea muy interesante, esta secundaria. You hear that, Martell? Estas secundarias creo que son las únicas que no me gustan que estén en este juego. Que son literalmente de recadero. El fruto de su esfuerzo. ¿De dónde las tengo que repartir? ¿Por aquí? Sí, están en este sitio. Did you come through the forge today? ¿Estoy viendo bien? Bueno, más o menos. Tenía que haber tirado por aquí. ¿Qué hace esta? Aquí, celebrando. Jackie en el soñador. Ah, coño, que está con un pollo, tú. I hear there's trouble. He dicho que algo pasa en Rosario. Bueno, supongo que sería lo de la marza, ¿no? You two look like you could use something to eat. Va a ser solo entregárselo a esta. Course she was. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect the... Please up. She'd have been proud. O solo a estos. Others weren't so lucky. Vale, hay más gente. A gift from the backyard. Blimey, these take me back. Old Sid was the only one who could stomach. He'd nab 'em right from the branch, made Martell livid. Not That sounds like the Sitter. Planning on keeping that lot. Hang on. I'm glad to see someone carried on what she started. Reckon she'd be happy knowing all that. Clive, tell the lad down in the back. Otra vez tengo que ir para allá, tío. not so much. Well, you can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass. Vale, pues tengo que ir otra vez para allá. Joder. Tío, qué mierda que no haya teleports, ¿no? No hay teleports por aquí por la base. Ojalá hubiesen puesto, tío. Porque ir de un lado a otro. Y de aquí me falta por explorar. Bueno, las clases de Vivian, que es nada. Tablón de anuncios y rincón del mecenas. Que yo creo que el tablón de anuncios será en el tema de las cacerías. Que las cacerías, bueno, igual hago un par para ver cómo son, pero poco más. No sé si las haré, la verdad. The curse breakers, they were clearly very. They remembered her. I suppose she was very kind. Even to it, she put everything into her work. She wasn't good at when she died. I named a sapling after her, and now it's a full-grown. And through you. Her dream would have died with her. I didn't do anything really, but By the way, Otto's expecting some of your crop. of course not. They like your fruit, Martell. Isn't that wonderful? Bueno, al menos me ha ganado renombre. Manzanas martel. Puede verse en el camarote. Ah, vale, es un objeto de estos coleccionables. Vaya. De hecho, el acantilado, ¿dónde tengo que ir ahora? Ah, vale, es una zona nueva. O sea, tengo que ir ahí.
Vale, pues vamos a ver qué tenemos de cacerías. Ay, por aquí no era, sí. Ha pasado lo mismo que antes. Uy, esta puerta. Prohibido el paso, si te lo digo a ti, me engarrían. ¿Cómo que prohibido el paso? ¿Qué coño habría ahí, tío? No sé muy bien qué habría ahí. La cuba y la corona, ¿es eso de ahí? Bueno, ¿es donde estaba? Es donde estaba el herrero, más o menos. Ahí tiene pinta de haber algo. A ver, vamos a ver. Realmente el tema de las clases de Vivian es para ver un poco las cosas que han pasado y eso, vaya. Pues es que no ha pasado mucho más. O sea, de aquí a aquí no ha pasado mucho más. No, es que no ha pasado mucho más. Y de aquí, pues bueno. Aquí es cuando te han atacado, hemos ido a la fortaleza de Marza, han venido los guardias oscuros desde Rosalith. Era como que están viniendo, ¿eh? Como que están yendo al puerto. Vale, y esta que... El rincón del mecenas, a ver qué es esto. Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I still catalogue every item that arrives in a... Your benefactors are... Ah, vale. Con los puntos de reputación compras estas cosas. Rumores que circulan. He oído hablar sobre tu banda de infames y tus hazañas. ¿Esto qué son? ¿Como secundarias? ¿Serán? A ver. Vale, no son secundarias. Es que los compras y te dan como... Te dan como estas cosas, vaya. O sea, te dan como materiales. Vale. Y este era el tío este de las misiones secundarias que no hay, básicamente. ¿Cuál es mi horario de streaming? Pues normalmente por las tardes. Lo que pasa es que esta semana, tanto mañana, o sea, tanto hoy como mañana, como el jueves, haré directos por la noche, porque por la tarde no puedo. Y por ejemplo, el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, no haré stream tampoco. Y el miércoles lo haré por la noche también, pero de normal lo suelo hacer por las tardes. De normal lo suelo hacer todos los días por las tardes y los viernes por la noche. Pero bueno, tienes mi Twitter abajo, que es donde suelo avisar de los directos y demás. O cualquier cambio, o cualquier cosa. Right. The people of Valisthea are going through a lot already. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if they're cut, then perhaps I can. Vale, a ver, tablón de anuncios que tenemos. Hemos cazado al bicho este. El ángel de la muerte. Belfegor. Clase B. Pero no me dice el nivel, ¿no? Ah, pero no me dice... O sea, no los pillo. O sea, los tengo que encontrar yo por ahí. Porque por aquí con este, por ejemplo, dice: un mercader de Northridge ha advertido a un equipo de libertadores de la presencia de una terrorífica arpía cerca del camino que discurre entre la ciudad y el bastión Norvent.
Una terrorífica arpía cerca del camino que discurre entre la ciudad y el bastión de Norvent. Pese a que nuestros compañeros no vieron nada al recorrer la senda, sí que escucharon unos estridentes carcajadas en la lejanía. ¿Vale? Vale, pues vamos a ir a la zona esta, a ver, por ejemplo. A ver, el bastión de No puedo ir... Ah, no puedo desplazarme a los sitios, tío. Vale, pues el tema de las cacerías lo vamos a dejar para más adelante. Porque no puedo. O sea, no puedo ir a los otros sitios. Putada. Yo quería hacer cacerías, tío. Igual no puedo porque esto es parte de la historia o algo así. Tengo que hacerlo sí o sí. I needed his eyes and nose in Dalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. A ver qué ha encontrado el perro. I always knew that I would return one day. El perro también casi ni lo uso. Return to Ironhome. Ah, bueno, es verdad que esta la tenía de esclava. En el reino de hierro, básicamente. Estuvimos viendo que la secuestraron cuando estaba el pórtico del Fénix en la mierda y demás. I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. Hostia, mira, está ya al fondo ya. Lazos de sangre. Ya veo ahí al fondo la capital, tú. Ah, coño, vale. Esto es como la zona de abajo. Vale. O sea, Rosaría estará como por aquí. O por aquí, vaya. More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we ¿Se van a enfadar los chocobos si les robo el objeto este? No creo, ¿no? Me lo llevo. Aquí hay abejas a asesinar de estas. Hemos pillado el checkpoint, ¿no? Sí. Ah, estaba demasiado lejos. Vale, pero aquí no hay nada, ¿no? Ahora sí. Welcome back. Ah, mira. Aquí si vienen otros chocobos contra este sí que se enfadan y vienen, ¿eh? Pero no había otros chocobos. Vale, de todas formas tenemos que entrar aquí. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Nothing but loyalists. Jill, look. Ah, soldados oscuros de estos, ¿no? Guardias oscuros. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful.
Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. Igual saben que estás aquí o algo así. Estuve jugando un juego llamado Monster Bash, un plataforma de los tiempos de Windows 95. No me suena para nada. Rellena un 6% más la barra de límite al sufrir daño. Hostia, este está guay. Hostia, pero 24.000. O tengo 46.000. No te digo. Yo es que jugador de Windows, bueno, mira que tenía un Windows 95, pero juegos empecé a tener en el Windows XP. Realmente. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of... Pregunta a los aldeanos. ¿A qué aldeanos, tío? ¿Los que están por aquí o algo? Vale, aquí hay uno. Está como de chill aquí, ¿no? The Black Shield. At least I think there was a Black Shield. Was this the first time they visited? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring fire. If only we were. I might have turned them in. You don't think these firebrands the Empire is looking for? A este le ponen los guardias oscuros, I don't know. Dice, ojalá But we need to find out. convierta en uno de ellos algún día. Vale, ¿y el otro? Ah, el otro es el que han interrogado. Ah, no, el que ha interrogado era un viejo, este es otro. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? Que sí, que queréis, coño. Those imperial... Don't you go telling these... I speak for the people of this village, and we have... You are to leave Amber... May I at least ask what... I don't know who you are or what brings you here, but your the Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then this village will not become another East. Then we shall be on our way. Tengo unas ganas de pillar a la virreina y reventarle la cabeza, tío. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Tanto por lo que te hicieron como por lo que le está haciendo a esta peña, tío. Are you all right? Sorry, it's nothing. O sea, me apetece coger, estar enfrente de la madre. Whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have... A new ally would certainly be welcome. Perhaps the next village will yield more answers. Apetece estar delante de la madre, invocar a Ifrit y decirle: mira, yo tengo una bendición y fui tu primer hijo y le tienes favoritismo al segundo hijo porque salió con la bendición del Fénix. O sea, es un portador del Fénix. Y yo que soy Ifrit, que... Y la revientas. Muy buena, Miguel, bienvenido. Es que es un poco eso, o sea, a ti la madre
te tenía tirria porque no eras... O sea, eras como el primer hijo que tuvieron tu padre y ella. Y es como que... Como que te tenía manía porque no tenías ningún don de portador ni nada. Y salió el segundo hijo que tenía el portador del Fénix. Y ahora me apetece coger, sacar a Ifrit y decir, a ver, madre, ¿te parece bien esto? Y la revientas a puñetazos con el Ifrit. A puñetazo limpio, tío. Era el tonto de la familia. El tonto de la familia, pero el más poderoso. El tonto de la familia que se hace el callao, pero como le toquen los cojones, se carga a media familia. Básicamente ese era. Ese era Clip. ¿Cómo lo supiste? Una cosa que me molesta un poco de este juego es que los booms les pueda pegar con fuego y no exploten. O sea, se me hace súper raro, tío. Se me hace súper raro pegarle un boom. ¿Eso es un cofre? Sí. Se me hace súper raro pegarle un boom con fuego y que no incremente de tamaño y explote. Ah, bueno, y los guardias oscuros estos es un poco como los inquisidores de Star Wars, que es lo que he estado comentando. Son como una subdivisión del Imperio que reina aquí, en Balistea, que tratan... De lo que tratan es de cazar a portadores. Básicamente de Jedis. Es la Santa Inquisición de este juego. Estos eran enemigos, ¿no? Aquí ya hay empirios de estos, en plan... Fuera de los templos. O sea, hay como ruinas aquí, empirias y demás, pero están como fuera ya. O sea, no están en una propia estructura. Como vimos. Y estos parecen Jedi, tío. Los cazadores empirios estos. Vale, puedo tirar un 9, tío. Justos por pecadores. Por haber explorado 50 orbes eléctricos de justicia. Adheridos a la gente esta. Vale, quedaba este objeto por pillar. Tenemos que llegar hasta ahí abajo, ¿no? De hecho, no estamos como llegando ya prácticamente a... Bueno, es que no sé dónde está la capital. Vale, guay. O sea, creo que la ciudad estaba por allá, ¿no?
Estaba como por allí, creo, la ciudad. O sea, lo que es el castillo y demás. Aquí va a pasar algo, ¿verdad? Clive. And still wet. ¿Han matado portadores aquí o qué? You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your A ver, me he cargado a como 40 de los tuyos. We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an ¿Tú interrogation. crees que quieres pelear conmigo? To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. Tiene un juramento y todo, se creen especiales. Say that again. Se creen especialitos los tíos. Pero voy a ir primero por el tío este. Porque si no van a estar curando todo el rato. De hecho, ya está usando cura el cabrón. Hala, te he roto la defensa, crack. Ah, claro, con este rayo lanzo rayos. Hala, fuera. Tanta guardia oscura, tanta guardia oscura. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in ordeal. Guardians of the flame. Those are Old Hill's Gate. Then we hurry. Estarán muertísimos ya, ¿no? ¿O qué? Se me hace raro no tener que madrugar al día siguiente. Es lo que tiene el verano. A mí seguramente me voy a tener que tocar curva. Veremos a ver si al final me contratan o no. Find something, boy. Death. Muerte o que os lleváis sin ducharos como una semana. Joder. Te lo comen los cuervos, tú. ¿Quién es este?
te estás viendo... Ah, no, vale. Pensaba que te estabas viendo como a ti mismo o algo así. This was my mother's doing. But why? Why would anyone... I don't know. I never truly understood her. ¿Ves por qué hay que reventar a la madre? Porque hay que cogerla del cráneo y apretar hasta que suene crack. I will learn what madness drives her, and I will end it. No solo es una traidora, sino que encima hace esto. Porque traicionó a su propio... We should go. a su propio esposo. Yes. Y no hay que olvidar que era su primo. Que eso también tiene telita. Se casó con su primo, lo traicionó y se quedó con las tierras. Básicamente. They may already be in Port Isolde. Classic Edad Media europea. Te casas con tu primo, lo traicionas y te quedas con el reino. Y hay chocobos ahí. Tenemos que ir al puerto y solda. Yo quiero ir a reventar la cabeza a la señora esta, tío. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. A ver aquí qué hay. O sea, eso... A ver, iba a decir, esos son soldados del Imperio, pero no es un portador, ¿no? O es... No sé qué es ese mapa. ¡Vete, pijuela! Estuve jugando al GTA Vice City Stories de PSP en el emulador. ¿Te imaginas que hace un cameo y lo tienes que escoltar a una misión? El GTA Vice City Stories de PSP... Ese no lo he jugado. Creo que yo jugué al Liberty City. En honor a los 250 años de historia del Gran Ducado de Rosaria, gloria eterna al Fénix y a su pueblo. Phil Collins, qué grande. Me quiero pasar los GTA, la verdad. Porque solo me he pasado el 4 y el Liberty City de PSP. Solo he jugado a esos dos y solo esos dos me los he pasado. Vale, entiendo que no puedo pasar por aquí. O sea, por aquí es por donde se va la... Buah, es que está muy lejos todavía, ¿eh? La capital, supongo que iremos en el siguiente escenario o algo. Vale, aquí aparte de las flores hay una playita y unos cangrejitos. ¿Solo está este cangrejo? Ya decía yo, digo, eso que está como en la arena parecen como cangrejos enterrados. Son como cangrejitos pequeñitos. Y el 27 soy. Es que esto de aquí no me convence, tío. Lo de la sentencia ciega esta. A no ser que lo mejore. No es que me convenza mucho, tío. Playa del silencio.
Bueno, mucho silencio no ha habido porque me he cargado estos. Vale, pero básicamente esto está como... Uf, está como más lejos. O sea, este mapa no... Este mapa no... No es el de... El de la capital. Ah, esto es como un pueblito apartado. Hebra de seda. Ah, pero tampoco puedo... El distrito Lázaro. Tampoco voy a poder entrar, tío. Al sitio este. ¿En serio? O sea, en este juego siento... Como que los niveles son muy pasilleros. No, no es malo que sean pasilleros. Si los haces bien en ese sentido. Pero es como que veo una ciudad... Me molaría explorarla, pero es que luego no puedo acceder a ella. O sea, ni siquiera me da opción. Bueno. Vale, sí. O sea, sí que me da opción. Es que pensaba que no me daba opción a meterme en la ciudad. O sea, ahora no me da opción, pero más adelante sí que me da opción. Así que ahí ya me callo, pero he visto situaciones en las que a lo mejor he llegado a un sitio y digo, hostia, molaría explorarlo por dentro o algo así. Y no se puede. Y es como, pues vale, tío. Mira, aquí hay otro teleport. Puerta de la Rosa. Se llama este sitio. ¿Esta es la puerta que te lleva al castillo o qué? Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your stalls. Cut you down where you stand. Destroy it. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Tío, por qué no revientas a los soldados del Imperio, que había como 4 o 5, tío? Y entras por la cara. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. Vamos a ir ahora al distrito, que justamente he dicho yo que We'll find our way into the city there. que no se podía ir. If you're sure. Me han escuchado, Do you think it's safe? As long as it is abandoned. A ver, es que no hay otra opción. O sea, es meterse por ahí. O meterse por ahí. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. De hecho, me parecía que la puerta... Esta estaba cerrada, pero la otra no estaba como cerrada también. O la puedes abrir. Ah, la puedes abrir. Distrito Lázaro. Ah, no tiene mucho. O sea, pensaba que iba a ser más grande, pero... No tiene mucho, ¿no? O sea, simplemente un camino por aquí y ya está. Pues tiene pinta, ¿no? Pensaba que sería más grande. Oi! Visitors! ¿Qué son bandidos? Apologies. We'll show ourselves out.
Si quieres te los puedes cargar en 5 segundos. 5 segundos como estos. Joder, dan toda la puta pena, tío. Te ponen un montón de enemigos porque son como súper fáciles de matar. Para que te sientas como ultra poderoso, vaya. Pero son unos mierdas. Tengo 1037 de puntos de habilidad. Tendría que ver para mejorar cosas. Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Ah, este será uno de los compañeros estos que protegían a tu hermano. El Wade. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. El otro. Founder, it really is you. It is. Sí. So wait. Wade. Se empieza a morrear a saco. We can speak inside. Ah, mira la otra en plan. No sé quién eres. Ah, que no están muertos los otros. No están muertos porque lo requiere el guión, porque vamos. Ese calcinado con el Fénix. Que se metió un trueno con el llamo. We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. ¿Cómo sería? That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. El otro lo habrán matado al compañero. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you.
For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Es un juego vigilado para las ofertas. Hace 1000 años que no pillo ofertas de Steam, la verdad. I imagine this endeavor will require more. Start Wade's. Then let's hope Sir Wade has a good quarter. No sé ni cuándo. O sea, supongo que serán los de verano, entiendo. Pero no tengo ni idea de cuándo son. Y lo dicho, tampoco es que me interesen mucho porque hace 1000 años que no pillo ofertas. Lo miro directamente en Instagaming y cosas así. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their Muchas gracias, el pote piscuela. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements. Who will be met? This will allow us to wage battle on the bridge without. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units. How small exactly? Small enough. Now that I have you and Lady Jill for company. But until we arrived, that was your plan. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them, putting an end to the Black. And so we shall. Custodios de la oscuridad. Un poco de referencia a los custodios de la luz, pero esta vez de la oscuridad. A un personaje se unirá a tu grupo como acompañantes durante un tiempo. Vale, o sea, me acompaña el Wade. Sí, me acompaña el Wade. Vale. Y tenemos que ir... Vale, sí, tenemos que ir al... al puente. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards. Tengo ganas de llegar ya allí, tío. A la capital. A ver cómo está, tío. It's been a game of cat and mouse ever since. Y luego el palo es enorme, tío, también. El palo es enorme, creo que está como por aquí. Por la zona esa, tío. La torre esa. O sea, la torre está... Sí, está como por ahí. Vale, aquí hay guardias de estos, ¿no? Voy a ir primero por el sacerdote. Bueno, los sacerdotes. Porque hay más de uno. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You came to tell us that a pair of filthy vagabonds could guard aught against the might of the Black. Die! For Rosaria! For Rosaria! Your petty revolution. Definitivamente los streams por la noche no son lo mío, ¿eh? Me entra un sueño que flipas aunque esté jugando. O sea, me entra el sueño pero no tengo sueño, tío. Es una cosa extrañísima. Vale, vienen más. Coño, tienen un wyverno de estos, tú.
Vale. ¿Más enemigos, tío? ¿En serio? Joder. La vida esa que le he quitado. Por la carísima. Bueno. A noble stand, albeit a misguided one. Miniboss de estos. In taking it, you have but proven our point. ¿Este que es el gran inquisidor o qué? Is in dire need of cleansing. Caballero dragontino crepuscular. Vale, tiene bastante delay. Al piso. Pues que ahora con el tema de los poderes y demás te lo cargas en nada, tío. Va a sacar el poder del... Ah, si es que ya le queda nada. A los bosses caen como mantequillas, tío. Bueno, los mini bosses. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rot. Perhaps this will be enough to stop the culling. Perhaps. Though I doubt she'll move swiftly to see her minions. And then it will all... Tío, pues pesa por ella, tío. We once knew is gone for good. Her fields rot. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell another. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it. For as long as the Firebird's flame and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarians... So wait, I... Think we should fall back to Port Isolde before the... A sound strategy, my lord. De hecho, tío, o sea, tú eres Ifrit y la otra es Shiva. Os transformáis los dos en Icons y destrozáis la capital y con la reina. Bueno, con la virreina. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience. Especially since... Then I will have to think of a way to prove that I am neither...
I might have something which could. No me lo diga, es un sello. Porque me dais 50 sellos para demostrar It's the algo. mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know. Literal. Me dan 50.000 sellos Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. para demostrar que soy alguien, tío. Tyler could have been here to see. Rollo, primero me dieron el de... Thank you, Sir Wade. El de la taberna esta, luego el de la dama, ahora este. Es como, ¿cuál es el siguiente que me van a dar, tío? Puerto y Solda. Mansión Rosfield. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Que viene con el hacha preparada, ¿sabes? Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Porque parece que tienes más años que el tío. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to her serene holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint in the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. Ha dicho Santa en Sanctuary, que es el título de la canción de Kingdom Hearts. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you?
Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. O sea que ya está tocándole la moral a este. No, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Ahí la musiquita. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. Es una versión del... I cannot believe, though, is all this about you being Sid? You were always such a good boy. del main event. O sea, del main theme. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Del que viene el City Remake. Why then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Vale, pues ahora sí que vamos a ir en barquito a la capital. Igual nos dicen lo típico de si vas a la capital no vas a poder regresar. O algo así. Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Está pensando que va a volver a donde la esclavizaron y todo el rollo. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill.
I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. Esta pava yo creo que también tiene que morir en algún momento. Entiendo. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Pues si tienes que absorber a Shiva también. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Eso es claramente para que hagamos secundarias aquí, ¿verdad? Antes de zarpar. Tiene toda la pinta, vaya. Ah, bueno, que vayamos otra vez a la base, básicamente. A la guarida. Sangre, hierro y fe. Míralo. Ya tenemos una secundaria aquí y otra cosa ahí, tú. Es increíble, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que quiere el man este del libro? Iván. Oh, this? Well, it's Valisthea. I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so... Think I'll... Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you, from spit roasts to sweetmeats, this book has... If it's my blessing, you're... Well, I'm no hunter, Sid. The first tunnel worm I came across would be... But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect... Típica. Something tells me de reunir ingredientes. Fantastic! So... Chance's stew. The only problem is that while the recipe is extreme... A beast, no doubt. Y básicamente que no está en este sitio. Roses. One of the butchers in Martha's Rest might know some. Básicamente que tengo que ir a otro sitio a recoger materiales. O sea, ¿puedo ir ya a cualquier lado? Sí. Vale, pues si puedo ir a cualquier lado, tendríamos que mirar el tema de las cacerías. Que no sé si habrá nuevas. No, no hay nuevas. De hecho, tenemos que ir a hablar con Vivian. Antes de ir a hablar con Vivian, vamos a ver este man. Clive! Oh, am I glad to... Is something wrong? It's Blackthorn. And if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him. Something's getting him down. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got it, but I'm thinking he might if we both bent his ear. Because he... Fine. Ese es el herrero, ¿no? But if he doesn't want to talk, we let... All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. Wait a bit, then head over when... Vale, se acaba primero este y luego ya iré yo. Bueno, ya puedo ir a hablar con Blackthorn, ¿no? Porque el tío este ya ha ido. Está aquí, ¿no? A ver qué le pasa. First, August. What's he got to do? August was worried that something had been... I thought you might... I told you not to stick... Clive just wants to help. Talk to him. You never know. Please, mate. Phil, shut you up. It's not the sort of thing you... Why don't you tell us all this?
Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the comp... Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Made my stuff look like... I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. There. You got what you came for. All right. Como que quiere ser más. Quiere llegar a ser un herrero bueno. Pero ya lo eres, me has fabricado una espada de la hostia, también te digo. Didn't think anything could rattle him. Blackthorn's always taken pride in his craft. Something tells me this is only... If he has doubts, it will affect his work. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Assuming you're happy to help. Too bloody right. Glad to hear it. First... Vale, hablar con Karen era esta, ¿no? Sí, la vieja esta. Karen. La yaya. Do you have a moment? Blackthorn mentioned that you'd recently come back. And he ain't been himself since he saw it. Sorry, sold it all. Didn't think Blackthorn cared for it the way, but it were nicely put together, that's for certain. Even if the bloke makes all his stuff to order, but the fella who commit... You don't know where we might find... Like I said, he don't trust hunters neither, which means he spends his... I see. He did tell me so. Apparently, his next... Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers... Now, where the bleeding hell was it sighted? Some... Ah, vale, esta es la cacería que hemos visto antes. En el bastión de Norvend. Es un hipogrifo lo que tenemos que cazar. Vale, consulta el tablón del anuncio y se encuentra el grifo. Esto me recuerda a Dragon's Dogma, tío. El enfrentarme a un grifo, tío. Preguntar sobre el grifo. Este de aquí, ¿no? Cuando se dirigía al bastión Norvend desde Lost Wing, uno de nuestros compañeros fue derribado por una repentina ráfaga de viento, seguida de un aullido tan aterrador que le hizo huir despavorido. Tras indagar entre los lugareños, parece ser que en la zona anida un vetusto grifo conocido como Dozmare, que sacia su apetito con chocobos y niños. La gallina de Harry. Es un hipogrifo. No un grifo. Creo que son cosas distintas. Creo. No lo sé. No sé si es lo mismo o son cosas distintas. A ver, voy a buscarlo porque ahora tengo curiosidad. Pero yo juraría que creo que son cosas distintas. Hipogrifo versus grifo. Hipogrifo es derivado de la palabra griega hippos, que significa caballo, y de la criatura mágica conocida como grifo. A diferencia del grifo, el hipogrifo tiene el cuerpo de un caballo en vez de un león, ¿vale? El grifo tiene el cuerpo de un león. O sea, el hipogrifo tiene el cuerpo de un caballo y el grifo tiene un cuerpo de león. Pero ambos mantienen la cabeza de águila. Digo, yo me imaginaba que eran distintos. Vale. Ah, de hecho te lo pone abajo, tío. El lugar de aparición puerta oeste del bastión Norvend. Vale. Vale, pues voy a... A ver. ¿Dónde era esto? Era por aquí, ¿no? Esto era Northridge. Esto era Lost Wing. Vale. Y esto era el nido del dragón. No era por aquí. Creo que era aquí. Vale, sí, el bastión Norvend era esto. ¿Dónde era exactamente lo del grifo?
Puerta oeste del bastión Norvent. Vale, puerta oeste del bastión Norvent. Esto es la puerta este. Vale. Vamos a venir aquí y encontrar la puerta oeste. A ver. Esta es la puerta este. La puerta oeste será esta. ¿O cuál? Supongo que será esa. No, es esa puerta oeste. La puta madre, sí que está lejos. Hostia, vale, ya sé dónde está, tío. Uf. Vamos a tener que patear. Vamos a tener que patear hasta allá, tú. Es la puerta oeste, ¿no? Sí, del bastión Norvent. Vale. Debería haber un teleport aquí, no me jodas, tío. De hecho, es que esta misión es muy parecida a una de Dragon's Dogma, tío. Que tenías que recorrerte como un camino súper largo para llegar hasta donde está el grifo. ¿Por dónde coño es, tío? ¿Es por arriba? Tampoco sé si había un teleport por esta zona y no lo pillé. Es que por esta zona... O sea, por esta zona de aquí no sé si he estado, la verdad. Pero bueno, a una malas, cuando llegamos ahí y nos carguemos al grifo, tendremos teleport. Ah, bueno, tenemos ambrosías, ¿verdad? No me acordaba, tú. Ojo, no lo había escuchado. Tenemos temita de chocobos. ¿No tenemos temita de chocobos, tío? A ver si desmonto y monto. Vamos. Ah, pero no suena todo el rato, tú. No suena todo el rato. No se cansa el chocobo, ¿no? Por lo que veo. O sea, por más que le dé, no se cansa. Estaría guapo que fuese un poco más rápido, tío. ¿Puedo saltar? Sí, puedo saltar. Está guapo eso, tío. Molaría que hiciese como el sonidito también. Vale, en teoría el grifo está por aquí, ¿no? Debería de estar por aquí. Eso es la puerta... Eso es la puerta oeste. Ah, mira, sí que veo un teleport aquí, tú. Sí que veo un teleport. Pero el grifo no está por aquí, tío, en serio. Ah, sí, míralo, está ahí arriba.
Dozmare. Ahora se ve. Y el 28, ¿eh? Vale. Vale, tengo que ver los ataques. Bueno, no tengo ni idea. Joder, chaval. Madre de Dios, tío. Vale. Caída hipoglífica. Ah, se ha quedado como medio tonto. Joder. Bueno, no es muy... No es muy difícil el grifo. Voy a sacar esto. Tendría que ver si puedo desbloquear como otro... Si puedo desbloquear otro de esto, tío. Otra ranura para el tema de... Lo de Ifrit. Bueno, ya está. Escoria derrota. Me hace gracia que le llamen escorias, tío. A los putos bichos estos. Va, esto es un material. Pobrecito, ahora me da toda la pena. ¿Qué ha encontrado? Ah, el mal este. Could that be our man? Are you all right? Dare say that griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'll be dead. More likely than not. The name's Camille. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the... She's not bought a cuirass from me after I lost my buyer. Didn't stop her bartering me. She sent... It's not her who sent me. Me va a contar toda la historia. Well, you should be. He's a... Blacksmiths are proud folk. And I don't imagine an impressive swordsman. I dearly actually... What is it? Treated leather. Bueno, curtido. If your man's as skilled as he's... You sure? Well, and thanks to you... ¿Será para añadirte algo más al inventario o algo así?
Short of showing him how to make the thing In that case, I'd be much obliged. Right. You send your blacks. will do. Añadirte como otra ranura más. Hopefully this will sweeten black. Cuero curtido. Vale, pues vamos a llevárselo al tío este. Ay, podríamos haber hecho la otra secundaria, bueno. Ah, luego. That monster's taken quite a liking. And with a bit. How'd it go, Clive? Did you find him, or does that? I found him. And he asked me to give you this. A ver, de gran resistencia y flexibilidad artesano, Camila ha fabricado esta pieza mediante un proceso que sigue siendo un misterio en el gremio de peleteros. A diferencia de otras pieles corrientes, el olor penetrante esta desprende un sutil aroma a escaramujo. No sé para qué coño será, bro. Toma, para ti. You're joking. He said he wouldn't teach you how to work, but that if you were as skilled as you sounded, you'd... So that's he's good few times too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil. He's... Oh, this is fine. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like... Here, Clive. Camille, I thought there ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up. Turns out he's from Tabor. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the... Then we better keep this close to our... Listen, sorry for putting the... Still, I'm glad you... That was the idea. Clive's idea. Anyway, he did... It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning it. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And don't get me started now. I reckon I can make something about as good. Something a curse breaker will have. Anyway, enough narrowing. A ver qué fabrica el man este. Looks like we won't be needing it. As if there was a better one. I wouldn't have been the same anyway. No one. Right, now that's sorted. Thanks, Clive. Vale, bueno. Estamos a punto de subir de nivel, por cierto. Diseño de cinturón matadragones. Vale. Yo me imaginaba que sería para algo. En plan, para fabricarte algo. Supongo que te lo puedes fabricar ahora, ¿o qué? Esto tiene el diseño de cinturón matadragones. Los diseños son planos que te permiten fabricar nuevas piezas de equipo. Vale. Y esto lo conseguirás en las cacerías o algo así. Tiene pinta, ¿no? Hostia, Electrum. ¿Qué coño es esto, tío? Ah, se obtiene de un... 74, tú. O sea, 74 y el que tengo yo. Uf. Vaya tela, ¿no? La cosa es que no lo puedo... Ah, no, sí, sí que lo puedo mejorar. Vale, lo dicho, se obtiene de una... Se obtiene de una cacería. Pues vamos a hacerlas y así conseguimos la cosa esta, vaya. Tenemos también, espérate. Tenemos esta misión... Pero creo que aquí en la fonda de Marza, creo que había una cacería. Me quiere sonar. A ver, tablón de anuncios. Ah, teníamos esto, vista clara Sambreque, empuñadura rota Rosaría. Vista clara Sambreque. Vista clara Sambreque. Vista clara, Sambreque. Sambreque meridional, Sambreque central.
Sambreke suroriental, Sambreke suroriental, septentrional, Sambreke oriental. Hostia, no sé dónde es eso, ¿eh? ¿Y luego el otro dónde era? Rosaría. Ah, es que dice un mercador de Northridge ha advertido en un equipo de libertadores de la presencia de una terrífica arpía entre la ciudad y el bastión Norbert. Vale, Northridge. O sea, tengo que ir a Northridge. Orabel, Los Wing, Norvent, Northridge. Vale. O sea, es entre Northridge y... entre Northridge y Norvent. O sea, por esta zona, ¿no? Quiero entender. Look at this place. Quiero entender que será como por esta zona, vaya. Hostia, pero vete tú a saber tú. Vete tú a saber dónde es. Como no sea por aquí. El coto de caza imperial este. Es que estaría guapo poder pillar la misión y no tener que estar como mirando. Y yendo a la guarida. Para ver dónde tienes que ir, ¿sabes? En teoría es como una arpía que hay. Es como una arpía que hay, vaya. Esos son raptores, en teoría. Como no sea por aquí dentro. Es que tiene pinta de ser por aquí dentro. En el coto de caza imperial. Que por aquí no he estado. Tiene pinta de que la arpía está por aquí o algo. Esto parece, tío, la mansión de Kingdom Hearts 2. Cuando te metes por el bosque y apareces en una mansión. En la mansión esta. ¿Esto cómo se llama? Villa Cielo Infierno. Vale, y hay un camino, pero por aquí al lado. Tiene pinta de estar la arpía aquí, ¿no? En el perol. Además, creo que decían un camino entre medias de Northridge y Northvent. Tiene pinta de ser aquí, ¿verdad? ¿Dónde está la arpía? ¿No? ¿En serio? Pues tenía toda la pinta, tío. Pues si no, no tengo ni idea dónde es. Vamos a volver otra vez, tío, al sitio este. A ver, vamos a ver. Typical nobles. How did we never hear about these guardians of the...
Dice, un mercader de Norreich ha advertido a un equipo de libertadores de la presencia de una terrífica arpía cerca del camino que discurre entre la ciudad y el bastión Norvent. Que parece que es eso, ¿no? En plan, cerca del camino que discurre entre la ciudad y el bastión Norvent. Pese a que nuestros compañeros no vieron nada al recorrer la senda, sigue escuchando unas estridentes carcajadas en la lejanía. No bajáis la guardia si pasáis por allí. A ver. Voy a ver. El ángel de la muerte fue en Fantasy XVI. Va a ser literalmente donde he estado. O va a ser hacia la... A ver. Vale, no, es como por... Es como por el campo. O sea, por la zona de... A ver si lo localizo. Vale. Creo que ya sé dónde es. How did we never hear about these guardians of the flame? De todas formas, el tema de las cacerías yo creo que lo voy a dejar para... El tema de las cacerías creo que lo voy a dejar para más adelante. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then. The mother crystal that rises. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the wave. A contar lore. A ver. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the Mother Crystals sacred. And they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Es lo que leímos, que estos tratan a los portadores y a los dominantes como impuros. Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the northern territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the shields of the flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Justanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. Los sangreferros son un poco los que se aprovechan de la situación, los cabrones. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drustinus the holiest of holy grounds.
from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drek's breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men. I'd say you'd be forgiven for wanting a... My only aim is to destroy the Mother Crystal, Vin. Thank you all. Not much else to do here. Vale. Let's see if Jill's ready. Habla con Jill. Ok. Ahí tenemos la secundaria esta todavía por hacer. Vamos a hablar con Jill y vamos a ver qué decide. You ready? I think so. Jill. When you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drek's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Acá vamos a ir ya al sitio este. Y no va a decir lo típico de... No vas a poder volver. Sí. ¿O qué? Voy a hacer la misión secundaria esta. Y vamos para el sitio este. Y creo que haré la zona esa y lo dejaré. O sea, haré esta secundaria, la zona de las Islas del Hierro estas. Y poco más. Welcome. Unwanted violets, if you have them. Boy, I haven't heard you're looking for scorpion tails. Used to chuck them in the pot when there weren't nothing else on offer. And even if they were... Do the scorpions still... I dare say they do. Thank you. Vale, ya está. Busca algún escorpión en las marismas. Mira, yo me cago en todo, ¿eh? Y tengo que ir ahí, ¿en serio? No me sirven literalmente los escorpiones que hay debajo de este sitio. Tengo que irme a tomar por saco. De hecho, fíjate lo que te digo. Creo que voy a ir antes a por las cacerías que a por la zona esta, porque tiene pinta de que la zona esta de lo del hierro es bastante larga. O sea que igual hago antes las cacerías y todas las secundarias que me queden por aquí pendientes y demás. Y ya vamos para allá, ¿eh? Scorpions. At least I know what I'm up against. Vale, pues ya estaría.
De hecho, quiero subir de nivel, tío. Vale. Ahora ya puedo volver al sitio este. De hecho, si voy aquí, me dirá lo típico de... No, no me dice, pensaba que me dirá lo típico de... Igual no vas a poder volver. Pues eso quiere decir que vamos a poder volver, supongo. Useful trick. Freezing and throwing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The Masters made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. Pero la gota, ¿no? I'm fine. No, you're not. Se está convirtiendo ya en piedra. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. There she is. The Iron Kingdom's mother crystal. Drake's breath. Que tiene pinta de ser una zona que no voy a poder volver, ¿verdad? Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. Me parece una zona como la de la capital. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. Right. Let's go. La promesa de escarcha. A ver, ¿tenemos lore? Monte Drustanus. Volcán situado en una solitaria isla bañada por las aguas embravecidas del mar ferviente y conocida en lengua sangre férrea como Bain Leodlats. Antaño era territorio rosariano, pero cayó en manos de los sangre férrea. Para ellos es la puerta de entrada a Tormentía y lugar de culto, pues aquí se encuentra el cristal madre del hálito del dragoneje de su credo. Imagine when I came here it would be to reclaim it. It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock... La música está guapa. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. Bueno, no sé si será muy larga esta zona realmente, pero bueno. They're all Akashic. The ether flood must have spread. It was never as bad as this before. And the only way past them is through them. Pues eso flipa el daño que quita, ¿no? Vale, seguimos. Aquí también hay acumulación de éter de estas. The
como nos han dicho. Joder, chaval. Menuda hostia que le he pegado a los 3 lobos estos, tú. A los 3 lobitos. Ah, mira, este es un minotauro corrompido por el éter, tú. Acásico, que no me salía la palabra. A por todas. Ah, la embestida. No me acuerdo nunca de la embestida. Muy buenas, SLW, bienvenido de nuevo. Esto mete una barbaridad, tú. El tema del rayo mete una barbaridad. Mete una barbaridad el tema del rayo, tú. ¿Hay un suros verde? ¿Cómo que hay un suros verde? En ese juego. No sé a qué te refieres con suros verde. Look at this place. What a mess. Ah, hay un molbol de aquí. Estaba claro. Molbol acásico, ¿sabes? Un puto molbol acásico, bastante bien. Hostia, quita una barbaridad el aliento putrefacto. La puta madre. Lo que quita tú aquí el aliento. Ah, espérate que va a tirar aquí mierda. Ah, esto es cuando se ocultaba. Hostia, lluvia ácida. Bueno, ya empieza con la furia salvaje, tú.
Qué furia acrobática tú tienes ahora. Le he hecho un parry. Ah, ya está muerto prácticamente. Sí, eso me has comentado, que te falta solo platinear el Rift Apart y ya tendrías todos los Ratchet. Vale, subimos de nivel, guay. Nivel 28. Tengo que comprarme pociones, tío. Pues este me ha dejado, sí. Me ha dejado sequísimo. Press on. Yes. Sí, este juego salió hace nada. Salió el 22 de junio, vaya. Hostia, ¿estamos en Mordor o qué? Estamos donde creaban a los urukais. El mundo del destino estamos. Was that one cause for concern? It was. And they're getting bigger. Something's wrong. Sí, aquí los escorpiones son de nivel 24 y yo soy nivel 28, ¿sabes? Por la cara. Joder, es que ese ataque revienta una barbaridad, ¿eh? Tengo que ver, a ver. De mejoras, tío. Tengo que ver mejoras. Habilidades. A ver. ¿Cuál eran las que quería mejorar, tío? La de tener un... ¿Era esta? No. O sí que era esta. Incrementa el rendimiento en combate. No sé si será esta. Venga, SLV. Descanse y pasa buena noche. Nos vemos, tío. ¿Cuál era, tío? ¿El que era este? Ah, no puedo... Ah, vale, que todavía hay un escorpión de estos aquí. A ver, ¿era este? El que te añadía... Vale, sí. Era ese el que te añadía una tercera barra. Vale. Pues ese lo vamos a tener que mejorar. Ese lo vamos a tener que mejorar bastante. Y de la Mu, este lo vamos a mejorar, pero a saquísimo. Este no quita mucho. O sea, el del Fénix, tirando el ataque como hacia arriba al aire, sí que quita bastante, pero el otro no quita mucho. El de los espadazos. Coño. Salamandra. Ese quita un montón. El golpe este. Vale. Guay.
Joder, tío, es que lo instaquileas con el ataque este. Lo instaquileas prácticamente con el ataque ese, tú. Fuck. Is there no other way across? Ya el puente se va a la mierda, ¿no? ¿O qué? ¿Qué tal si congelas el camino Shiva? Usa tus poderes de hielo, literalmente. La primera vez que vemos eso, ¿eh? Queremos usar el este de Shiva. This is going to be close. Evita que aquí va a morir la pava esta. Y vamos a heredar los poderes de Shiva o algo así. Creo que si se pueden intercambiar, creo que voy a intercambiar los de Garuda por los de Shiva. No sé si se va a poder llevar más de 3, la verdad. Pero si no se puede, seguramente cambie los de Garuda. A mirar, booms. Tengo una manía y es que no puedo... O sea, tengo la manía de hacer como el dasheo con el llamo, pero no puedo hacerlo. Porque es con este el dasheo. O sea, para desplazarse es con este. Y siempre me confundo, tío. Y lanzo lo del llamo, lo de... otro camino. Que no sea por ahí. Por ahí hemos venido, ¿no? Por aquí. Vale, sí, por aquí. Drake's breath. We're nearly at the oratory. Pero eso no es el núcleo, ¿no? Del cristal. O sea, todavía quedará mucho para llegar hasta allá. Malvavisco, tío. Estos son como los del... Bueno, los del 15 iba a decir. Son como las babosas estas extrañas. Es un miniboss, por lo que veo. Ahí tenía que haberlo noqueado. Hostia, piro más tú. Pues que con eso lo insta-stuneamos, tío. Vale, ¿queda alguna más? No, ¿no? Ah, mira. El cofre. Aros de mitrilo, ojo. Es mejor que lo que tengo, ¿no? Claramente. Joder, de 45 a 64, ¿sabes? Me dirás. Vale. ¿Por dónde? Por aquí abajo, ¿no? Joder, esto huele boss que no veas. La zona esta.
Hay un bicho de estos tú, pero era de fuego. One of the demons. But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt. A esto nos enfrentamos, uno en el bosque, pero este es de lava, por lo que se ve. Pirosaurio. O sea, este es de fuego. Combustión. Vale. Voy a sacar todo el poder. Joder, 27.000 de daño que le he hecho, ¿sabes? Turbo. Ah, bueno. Ok. Me lo ha explicado ahí. Vale. Pero no tiene mucho este boss, la verdad. Es que ya está prácticamente. Y ya. Y derrotado. Joder, sí que me ha dado, ¿no? Experiencia este bicho. Igual este es el protector del cristal, al igual que lo era el dragón. En el otro lado. O igual nos enfrentamos a un dragón de fuego. Ah, le da agüita para... como Frozono. Le da agüita para que le funcionen los poderes de hielo. Hombre, Cliff tiene que estar en su casa, básicamente. Hostia, ¿se viene escalera Metal Gear o qué? Nah, no era tan grande. Hay como una ciudad aquí, tú. Bueno, una ciudad, una sociedad, vaya. Lady Marley. It's me. By the mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here.
come with me. Y la chica, cojo un perro. Un lobo gigante que me va a comer. I'm so glad you're safe. And I you. Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady, but I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the patriarch? At this hour, he'll be in the comwreck, giving thanks. You mean... Oh, fiend! Clive, we have to get to the sanctuary. Now. Lady Marley, you must flee this place, gather your things and go. ¿Pero por dónde van a huir? ¿Por Listen here, Jill. el camino que hemos ido nosotros o qué? We have company. Ah, revientan la puerta, ¿te imaginas? Tablón de madera no les impide Follow this passage. It leads hacer straight nada. to the comwreck. Go on, stop dawdling. Thank you. You were always so kind to me. My light in the darkness. Take care, my lady, please. La van a matar. You deserve better than this. A long and happy life, promise me. La van a matar por no abrir la puerta, ya verás. I'll live if you promise to do the same. Pero bueno, y esta música de Castlevania de repente. Come on, Clive. We're nearly at the comwreck. All right. Ah, está ahí el cristal, tú. Here's our welcoming Ah, mira. party. Los soldados de sangre férrea. Están por aquí protegiendo el cristal. Pues creo que lo he dicho, haremos lo del cristal y au. Creo que el otro combo, el de poner un rayo en el suelo, creo que tiene que ver con el de... marcar a los objetivos con el círculo y luego creo que con el rayo le pegas un buen petardazo a los enemigos. Creo que funciona así. How Ah, many of them are there? bueno. Sangre férrea fanático.
haber hecho un parry, tú. El tema de los parries, te juro que yo no sé ni cómo los hago muchas veces. Esta es donde se forjó el anillo. Estoy en el monte del destino, tú. Muy bueno, más sitio, bienvenido. Me queda mucho de zona. O sea, yo supongo que será como romper el cristal y poco más. Es que me he metido en esta zona pensando. Por cierto, Odín está roto, vaya. O sea, Odín, Lamu. Lamu está rotísimo. Lo he dejado después de la mazmorra esta. Yo es que quiero hacer el cristal y ya. O sea, quiero ir a por el cristal este y ya. Pero es que es eso, tío, está rotísimo. Le he pillado la habilidad tocha de 2000 puntos, que es la polla. Yo es que las habilidades tochas de las bendiciones estas no las he pillado, tío. Me gustan más las otras. Ahora, de momento mis favoritas son las de fuego y las de Lamu. Si me dan la opción, que yo creo que me la van a dar porque esta pava yo creo que se va a morir o algo, la Shiva esta, y vas a poder absorber sus poderes de dominante o algo así. Si me dan la opción de cambiar, porque no sé si vas a poder llevar todas a la vez, o cual sería una locura, o varias, o sea, o tres solo, pero... There's something I need you to know. I saw the patriarch do things no one should have to Pero la de Garuda no la estoy usando mucho. swore that he would die by my hand. Que sí, que tienes que ser tú la que lo vas a matar, ya lo sé, ya lo has dicho. Vale, ahí está el cristal. A ver si me meten también en la cámara esta rara con el tifón este. El tifón habíamos dicho que era un titán, un gigante, controlada por Artema. Garuda creo que solo lo uso para esto, tío. Literal. Garuda lo uso solo para cuando está como a la mitad. Engancharle y poder pegarle más. Qué guapas estas dungeons y qué costras las que te llevan a estas. Como las que te llevan a estas. O sea, el camino hacia estas o a qué te refieres. Tengo el anillo que si esquivas perfecto te vuelves todo furia. Pues ese creo que no me lo han dado a mí. O igual no he visto que me lo hayan dado. ¿Pero te lo dan de historia o de alguna secundaria o algo? Oye, yo secundarias he hecho todas hasta ahora. No me he dejado prácticamente ninguna. De cofres, eso sí, no estoy pillando casi ninguno esta zona, tío. Pero bueno. Es que solo me quiero pasar la mazmorra esta. Y dejarlo por hoy ya. Y mañana más. Fue lo que leímos, que adoraban a los cristales. Tenían como una religión que adoraba a los cristales.
Y ahora nos van a ver y van a decir: impuros, no debéis tocar el cristal porque no sois dignos. Ah, bueno, sí, te refieres a las zonas vacías, básicamente. Que hay 4 enemigos y au. Hostia, esto no sé si lo leí, que usaban de sacrificio a portadores. No me suena leerlo. Este dios al que la maltrataba y la usaba para ser Shiva como arma. Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years I followed your orders, fought your wars, all to protect the children you took, just as you took me. And what did you do in return? You put them in chains and you slit their throats! Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it. Sí, los enemigos estos que son empirios. Abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymric is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster, and my soul is stained black. Though not by ether, but by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. Entiendo que sacrifican a portadores, a los cristales. Porque es como que los consideran indignos, como hemos leído. Y es como, bueno, los ofrecemos a los cristales para que os los llevéis. Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me. Kill them. El problema de Jill es que o sea, ha pasado de ser un personaje que es, o sea, que era como súper interesante, después ha sido como súper plano, que no ha hecho nada, y ahora vuelve a ser interesante otra vez. Cuando estás con Cid y todo el rollo, ese era el hermano, es como que no hace nada, literal, y ahora vuelve a desarrollarse otra vez. No sé si será el hermano o otros, porque ha desaparecido así entre la gente. No me lo digas, es un dragón. Ah, no. Pensaba que iba a ser como un dragón de fuego o algo así. Sí, no, pero ya no solo en un momento de decir, es como que durante todo ese tiempo es como que pasa a no hacer nada. Se vuelve una Kairi, literal, en ese momento. Remember how it
Y lo que me saca también un poco del juego, que es lo que he estado diciendo, me saca que no haya daños elementales. En plan, que si yo me estoy pegando con uno de fuego... A ver, por tema de historia no debería de ser así, obviamente. Pero si yo me estoy pegando con uno de fuego con algo de fuego, que le esté curando y no le esté haciendo daño. Por ejemplo, los boom. Los boom en todos los Final Fantasy, si a un boom de fuego, si le tirabas piro, le curabas. Le curabas y lo hacías más grande hasta que explotaba. Y cosas así. Eso es lo que me saca un poco, la verdad. Espero que siga saliendo el tío de Cliff. Me ha gustado mucho su presentación y cómo se emociona cuando reconoce a Cliff. Sí, se le ve un tío majo, la verdad. Llama líquida. Es este man. Tío, los parries te juro que hay veces que los hago y no sé ni cómo. El tema de los parries a los enemigos. Hay veces que los hago y no sé ni cómo. Sí, en Kingdom Hearts si les tirabas piro y tal, los curabas. A eso me refiero, que he hecho en falta eso. Para que le dé como más estrategia al combate, rollo... Que no sea simplemente atacar. En parte. O que a lo mejor que a ciertos enemigos sean más débiles a X elemento o algo así, ¿sabes? Rollo... En casi todos los Final Fantasy las máquinas eran débiles a Electro, los enemigos normales eran débiles a Pyro... Los voladores también eran débiles a Electro y cosas así. Hostia, ahora se ha transformado en un dragón, tú. A nivel de dificultad, aparte de usar los anillos estos, yo lo estoy jugando en la más alta que me ponía, que no me acuerdo cuál era. No sé si era héroe o cómo se llamaba, la verdad. Ah, bueno. Ok. Desfile infernal, tú. No me recuerda a un ataque de un tal Riku, ¿eh? Ah, ok. No sé cómo se puede parar eso, la verdad. Es que no recuerdo que me diesen opción, o igual era una opción redisfrutar la aventura en modo acción. Sí, yo elegí esa, la del modo de acción. Hostia, Bengal, tú. Bengal flagrante.
Hay ataques que ni los ves, tío. Vale. Sí, a ver, en teoría he visto que en New Game Plus hay una dificultad más alta. De hecho, en falta la música es en todos los combates, tío. Pues eso solo suena en algunos bosses así como más potentes y demás. A mí me molaría que sonase en todas las peleas, tío. Va a ser ella la que tenga que destruir el cristal, ¿no? Ya está tosiendo tú. Como el Cid. A palmar 100%. Me va a dar la bendición, ¿no? Vamos a tener daños elementales en arma, tío. Por favor. Lo que me extraña es que el otro cristal lo destrozó Cid, convertido en Lamu. Y aquí solo con darte como un poco de poder a la espada ya lo destrozas. Ataque ese que decías para esquivar es moverte hacia donde no del área. Ah, vale, ok. Crystal. What did you do to it? Oh. We destroyed it. What? But... Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you. It's over. It is. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. ¿Ha gruñido o es cosa mía? Clive, look. It's just like the one El mural. Abajo estaban los otros icons, Abajo estaba Shiva. Agreed. O sea que la teoría de que el pavo, esa es como una fusión de todos los icons. En plan, de que ese pavo nace en todos los icons. Se mantiene, ¿eh?
Es que el tío ese de ahí arriba parecía una mezcla entre Ifrit, Phoenix. Hacía como una mezcla de todos. O sea, es que parece que es... O sea, parece que el tío ese del mural es como Artema, que es el que quiere conseguir como todas las bendiciones y poderes para volver a ser el dios. O sea, quiere volver a recoger todos los poderes de todos los dominantes. Tiene pinta de ser eso o algo así, tío. Eso te iba a decir, digo, esto es en la senda cristalina. This way, Your Grace. Es decir, mala historia que yo no había percibido eso. Es que parece eso, tío. Parece un poco eso. Parece o una fusión de Ifrit con Phoenix, el man ese, o parece como una fusión de todos. Y que de ese nacen los otros icons. Porque abajo está, o sea, en ese mural ha habido un momento en el que se ha visto a Shiva debajo y a otro más. Pero supongo que los icons estarían abajo. Y ese sería como el dios de todos, que supongo que será Artema, porque Artema en el mundo de Final Fantasy es como el ser más poderoso, uno de los seres más poderosos de ese mundo. Ya lo tiene dentro y le está como consumiendo, ¿no? Eso te iba a decir. Este pavo ha pasado 5 años por ahí con el Artema metido dentro. Yo pienso que o hay varios encapuchados, que es como un tipo de culto, adoración a Ifrit o algo así, o son como visiones de ti mismo, o es tu hermano que ha viajado a través del tiempo. Que no lo descarto tampoco. The crystalline dominion their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary. No, es este pavo es Roxas. Literal. And leave to find new livelihoods. Tiene el peinado de Roxas este pavo. What is it that you seek in the dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbreque? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once, when we were children. Cuando eran niños. He was What? a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably. Ah, bueno, cuando no habría guerra ni nada, vaya. And you are confident that he will listen to what you have to say? Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbreque included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. Eso que es como una cura para lo de Artema. How lucky we were to be blessed by the crystals. And yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation?
I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dalmekian Trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. El que habla es el que vemos que se transforma en Bahamut. Se le ve a buen tipo, pero no lo sé. Es el príncipe del emperador, no sé qué decirte. Que el hijo no tiene que tener los pecados del padre, pero... Pero no sé. Volvemos a estar en Dalmekia. The army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on lane night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. El titán está hasta la polla. There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundations. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. Bueno. ¿Que ha tenido otro hijo la hija de puta esta? The Emperor's? What is the meaning of this, Lord Kupka? Tengo ganas de cogerle de la cabeza y reventársela, tío. Is that I am disinclined to advise you any longer. O sea, no solo traiciona. No solo traiciona a los de Rosaría, que también traiciona a los del Imperio y se une con estos. Bastante hija de puta, la verdad. Perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept. O igual es que estaba con estos todo el rato. El pan de cada día en Sky. Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Ah, vale, estaba hablando de Sid, pero de Clive. Me estaba liando, digo, what? Lies. I
I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbreque in your capable hands. Your Imperial Majesty. Claro, supongo que mientras no está el emperador que está en el sitio este del cristal, en el reino cristalino este, supongo que esta ejerce ahora de emperatriz, por así decirlo. And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. There are greater things in store for Oliver. you, my darling Olivier. Soon enough, you shall be the crown prince of Sanbreque. And when your father goes to meet great Griga, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your... Se le muera el hijo, tío. Y ella. Ahora se mueren los dos, tío. ¿Cómo? Era un cristal. Era un pedacito de cristal. Mañana vamos a leer full lore nada más empezar el directo, ¿eh? Y vamos a montarnos nuestras propias teorías. Te lo digo. Mañana, para todos los que quieran ver el lore, vamos a estar... Lo he dicho, nada más empezar el directo, vamos a estar full lore. No, yo lo haré por la noche, como hoy. Porque por la tarde me voy a ver Indiana. Lo haré por la noche. Mira, me han dado las manzanas estas ahora. Pero por el momento lo vamos a dejar por hoy. Por aquí. Tenemos esto para entregar. Y poquito más. El tema de las cacerías ya lo haré. Yo creo que ya lo haré cuando acabe el juego o a saber cuándo, pero bueno. Pues nada, dejamos el directo por aquí, chavales. Y lo dicho, mañana por la noche voy a empezar directo literal, rollo modo full lore y leer todo lo que ha pasado hasta ahora, en plan de estos últimos minutos. Y a montarme mis propias teorías. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por pasaros, por la raid, King. Y nada, cuidarse, que vaya bien y nos vemos. Au, cacao.